Pero si quieres quedarte por acá por Instagram, puedes escucharnos. Perfecto. A ver, se van conectando. Listo. Bien. Shalom, shalom, bienvenido maestro, bienvenido Mario Sabán. Estoy muy contenta por tenerlo nuevamente aquí en mi canal de Mujer Cábala. Gracias por haber aceptado esta invitación. Un placer, Tania, un placer. Saludos a la familia. Yo muy feliz de estar aquí. Bien, estoy muy contenta porque todo este tiempo hemos estado hablando de sueños a través de mi canal de YouTube. Hay una lista de reproducción de la interpretación, de la lectura de la interpretación de sueños del libro del maestro Amram Anidjar, de Rabino. Entonces, ha sido todo un tema muy hermoso porque hemos estado incluso por mi canal, mi red social de TikTok, es un canal donde ha habido mucha interacción en el tema de los sueños. Entonces, tener aquí a un maestro que nos ayude a poder conocer más el tema de la cábala, el tema de los sueños, el tema del alma, ¿qué tiene que ver, como decía en un post del maestro Mario Sabán, qué tiene que ver el impacto que tiene que ver los sueños en nuestra vida diaria? Pero ese tema lo vamos a dejar para el final. Primero, como usted es prácticamente un experto en el tema, a comparación de que uno recién estamos aprendiendo de los estudios de la cábala, que estamos recién en este conocimiento, nos gustaría escucharlo a usted, maestro, que nos pueda explicar todo este tema del alma, de los sueños y de la cábala. ¿Por qué es que debemos de conocer este tema? Adelante. Bueno, en realidad, querida amiga, el tema aquí es muy profundo. El Talmud dice que cuando uno sueña, cuando uno está durmiendo, es una 60 va parte de la muerte. No quiero asustar a nadie aquí, de tu canal, que se vayan justo del canal, pero en realidad cuando uno sueña, el alma sale un poco del cuerpo. Desde el punto de vista de la Kabbalah, la Neshama comienza a navegar, podemos decir, fuera del cuerpo, está en una situación intermedia. Es decir, no es que sale absolutamente fuera del cuerpo, pero hay una salida, ¿no? Como cuando la muerte física. Entonces un sueño para nosotros no es el sueño del psicoanálisis, no es el sueño analizado desde las escuelas del psicoanálisis y la psicología clásica, sino que para la Kabbalah es una información que trae el alma en conexión con otras almas. Es decir, en realidad podemos decir que el sueño es un vehículo de información que tiene el alma cuando el alma pasa a otra realidad, a la realidad no física. Con lo cual, cuando estamos hablando de que el alma recibe información y recibe una información para su propia vida. También depende si el sueño, hay algún familiar dentro del sueño, es decir, si hay familiares cercanos, porque si hay familiares cercanos esto cambia, los sueños son más importantes cuando hay un familiar cercano que cuando no. Los sueños pueden ser premonitorios, podemos ir hacia el futuro con mezcla de elementos del pasado, se pueden mezclar tanto elementos del futuro porque el tiempo cambia, la Neyamá opera en otro tiempo, la Neyamá pasa a lo que nosotros llamamos el Olam Abá, es decir, el mundo del futuro. Y esto en hebreo hay que tratar de traducirlo bien, porque el mundo del futuro no es que está en el futuro, el mundo del futuro es que el alma pasa a otro continuo espacio temporal. Es decir, en realidad cuando nosotros nos vamos a dormir, cambiamos la frecuencia de lo que podríamos llamar lo físico y pasamos a una frecuencia de vibraciones de energía mucho más altas. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Nos sucede que, por ejemplo, podemos comunicarnos con los muertos, porque en realidad desde el punto de vista de la cábala los muertos no están tan muertos, los muertos están muy vivos, como nosotros. Entonces, quizás hasta yo te diría, con mayor información que nosotros. Entonces, cuando alguien dice, bueno, he soñado con mi abuela, o he soñado con mi abuelo, desde el punto de vista de la cábala, no es que ha soñado con su abuelo, es que lo ha visto. Esto es muy fuerte decirlo, pero es así. Entonces, el alma del abuelo, el alma de la abuela, el alma de alguna persona, inclusive una persona que nosotros no conocemos, el alma de un desconocido que viene a nosotros nos da información. Quiere decir que los sueños es una comunicación con el otro lado que nos da mucha información y la gran pregunta es qué información nos da.
Ahí empieza la pregunta, ¿no? También hay otras formas, no solamente por los sueños, están las visualizaciones. Es lo que nosotros llamamos cuando vemos a un alma fuera del campo de la materia, pero que lo podemos ver nosotros. Eso depende del nivel de conciencia que tenemos. Porque si es la Neyamá la que ve las almas, es decir, es el nivel de Neyamá, si nosotros estamos en un nivel bajo de conciencia, no podemos ver esas almas. Tenemos que tener un nivel de conciencia más alto. Hay personas que tienen don, que tienen mediunidad. El don es como la persona puede ver desde el punto de vista de la Neyamá. Y eso se sitúa en el campo energético del árbol de la vida, en Jochma, en donde los profetas profetizaban. Es decir, los profetas de Israel en el Antiguo Testamento profetizan desde algún lugar, desde el conocimiento intuitivo, desde la dimensión intuitiva. Y los sueños bajan de Jochma Netzach, lo que nosotros llamamos en el lado derecho del árbol de la vida, pero hay que estar muy abiertos. Hay gente entrenada y hay gente no entrenada. A veces también hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones, porque las interpretaciones de los sueños para la Kabbalah puede que no sean de corto plazo, sean de largo plazo, que tengan que ver con acontecimientos que pueden llegar dentro de 10 o 20 años. Así que hay que tener mucho cuidado, porque la gente dice, no, no, yo creo que esto no va a suceder o no ha sucedido, pero después pasan muchos años hasta que ese sueño se realiza. Y uno dice, wow, este sueño que se me repetía hace tanto tiempo me ha dado información sobre este acontecimiento que está pasando ahora en mi vida y se adelanta 20 años, ¿no? Entonces, lo primero es decir que los sueños en general no son de corto plazo, que los sueños están basados en algunas impresiones del día, de lo que nos ha pasado en el día. Si uno, por ejemplo, ve una película de miedo, de repente tiene un sueño también de miedo, pero la información que hay de fondo es una información que nos viene a ayudar. Yo diría, Tania, que toda la información para la Cábala es una información que nos viene a ayudar. Es decir, porque al final la información ayuda. Ahora, la información ayuda si después sabemos cómo utilizarla. Porque si no sabemos cómo utilizarla, estamos ante un problema. Si yo conozco el sentido de mi vida y viene un sueño, bueno, indudablemente el sueño me va a ayudar porque me está dando información. Pero si esa información yo no sé cómo situarla, entonces tengo un gran problema, porque ¿en qué me ayuda esa información, no? Interesante. Ahí habló también en el post que vamos a decir sobre los símbolos. ¿Por qué Dios nos muestra a través de los sueños, o bueno, se muestran a través de los sueños símbolos y no necesariamente las cosas tan claras como de repente en algún momento lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué significará esto? ¿Por qué no me mostró esto en específico que yo quería de repente? Entonces, Bueno, ¿qué significaría entiendo. esos símbolos? Entiendo. Primero que todo hay que decir algo que es muy importante. Nosotros somos seres imperfectos y limitados, y como somos limitados e imperfectos, nosotros tenemos el problema y no el mensaje que Dios nos está enviando. Es decir, no es que Dios nos envía mal la información de una manera distorsionada, es que nosotros la distorsionamos porque somos una antena que no está preparada para ese tipo de información. Entonces, yo te diría que es un poco al revés. Nuestra existencia física distorsiona mucho las cosas. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué nos hicieron imperfectos? Es la pregunta. Bueno, nos hicieron imperfectos para perfeccionar el universo, para poder crecer. Es decir, la pregunta está, ¿por qué? Porque podemos hacer una pregunta quizás, Tania, más radical, si se quiere. ¿Por qué no nos hizo perfectos? Nos dejó en el Gan Eden, en el jardín del Adán, y aquí nadie trabaja, nadie estudia y nadie hace nada. Porque si no parece Dios muy malo al no dejarnos en el... Lo que sucede es que la naturaleza en la cual estamos construidos, que es imperfecta porque nuestra imperfección es perfecta. Ujú. Es decir, hay que entender este concepto, ¿no? Nuestra imperfección es perfecta. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que cuando nosotros queremos acceder a una información que todavía no sabemos cómo acceder a ella, ese esfuerzo que estamos realizando, ese deseo de encontrar la interpretación, porque al final es el deseo del oculto, hace que nosotros podamos crecer.
nosotros podamos crecer gracias a que no comprendemos todo. Si comprenderíamos todo, estaríamos muertos, estaríamos básicamente sin hacer nada. Entonces, el objetivo de nuestra existencia es decodificar la realidad, salir de nuestras limitaciones, tratar de saltarnos las limitaciones para ver más allá del mundo visible. Y sabemos que el mundo real es el mundo invisible, el mundo que podríamos llamar el mundo de las energías, no el campo de la materia. Entonces, ¿con qué energías trabajan los sueños? Con energías muy altas, porque están en el nivel de Neyamá, en el universo de Briah. Entonces, estamos recibiendo a través de los sueños energías cosmogónicas, no yetziláticas. No son energías que pertenecen a nuestra estructura finita. Son energías que en realidad pertenecen al universo, que nos van a ayudar al Tikkun Olam, a la rectificación del mundo. Entonces, yo diría, más allá del instrumento, lo que hay que ver es qué información trae el instrumento. Hay gente que se olvida de sus sueños. Entonces, la pregunta es, y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué hacemos para acordarnos el sueño? No, no, puede que la persona se olvide de los sueños, pero tenga otro tipo de visualizaciones, otro tipo de dones para captar la información. Hay gente que no se acuerda de los sueños, pero estudiando eleva mucho su nivel de conciencia. Hay mucha gente que ni estudia ni se acuerda de los sueños, pero meditando eleva su nivel de conciencia. Y por ahí viene la información. Así que yo creo que no hay que perder el foco del tema y entender que nosotros tenemos que centrar la atención en la información. Es decir, nosotros debemos de buscar la forma de cómo elevarnos de todas maneras, de nivel de conciencia, cómo crecer espiritualmente para poder captar esa información y que sea de nuestra ayuda. Eso es lo que le comprendí, maestro. Claro, así es decir, porque el tema es que podríamos decir que toda información es muy seria, en el sentido de que algo nos está enviando, que nosotros no la entendamos no quiere decir que esa información no sea válida. Entonces, ¿dónde está lo que podríamos llamar el desafío que tenemos con respecto a los sueños? Primero, entender algo que es muy importante, y insisto sobre esto, entender de que los sueños no son sueños tal como nosotros los creemos. Que los sueños es un vehículo de información de energías que vienen del cosmos y también de almas que se quieren comunicar con nosotros y que nos pueden ayudar a comunicarnos una información muy importante. Entonces, a partir de aquí, alguien dice, he soñado con mi padre que falleció, que sepa que desde el punto de vista de la Cábala, no he soñado con el padre que falleció, es que el alma del padre se ha presentado. Vuelvo a reiterar, no hay que tener miedo a esto, ni mucho menos, hay que tomarlo con mucha naturalidad, porque significa que el alma del padre o el alma de esta persona está operativa. Hay almas que quieren comunicar situaciones a personas que tienen el campo de conciencia abierto o tienen el don de la mediunidad, y entonces las almas se le aparecen a esta persona. Entonces, si tú tienes el campo de la mediunidad abierto, de repente el padre de una amiga o el abuelo de una amiga tuya va a aparecerte. ¿Por qué no le aparece a ella? Y simplemente no le aparece porque todavía la persona no desarrolló esa intuición o ese campo de mediunidad. Pero si todos sabemos que tenemos Jochma, esta dimensión de mediunidad, todos podríamos acceder a ese nivel de información y todos podríamos acercarnos a una muy buena interpretación de los sueños, en el sentido de información real, que es una información que además es de largo plazo. Insisto también sobre la cuestión de largo plazo, porque un sueño a veces no se puede interpretar en el momento en que uno está viviendo. A veces puede suceder que ese sueño se interprete. Mira, yo te voy a comentar un sueño que yo he tenido en el año 92. A mí yo no tengo tanto don de mediunidad ni de Jochma, lo mío en general es más hacia el estudio en general, pero a veces tengo cada algunos meses algún campo que se me abre. Y en el año 92 yo estaba todavía en Buenos Aires, porque yo paso a España en el 2002, así que estoy hablando 10 años antes de mi llegada a España. Y en el año 92 sueño, y lo soñé reiteradas veces, de un niño que abre una ventana, que me saluda, que me grita papá,
Me lo acuerdo perfectamente, el saludo, me acuerdo perfectamente del niño, y fue en el año 92. Mi primer hijo Max nació en el 2004 y en España, pero y el personaje que aparecía, digamos, este hijo fantástico que me aparecía en este sueño en el 92, eh, yo estaba caminando por un espacio verde, yo me iba acercando, él abría una ventana, me saludaba, la ventana era blanca, era un atardecer. Te cuento todo esto por qué motivo, porque creo que es importante que se entienda la potencia de la información de los sueños y la cuestión de largo plazo, sobre todo. Ujú. Pasan los años, nace mi hijo y pasan los años, y recuerdo que en el 2011 o 2012, ya no sé qué edad tendría Max, quizás 8 años, 7 años, entré donde yo vivía por detrás. Nunca entraba por detrás, en general entraba por delante. Ahí había una puerta por detrás que daba a un parque. Entro en un parque verde, estoy caminando, era el atardecer y de repente se abre la ventana de mi casa y me saluda papá. Y yo en ese momento, en el 2010, más o menos, no me acuerdo si fue 2010, 2011, 2012, digo, Dios, me acordé del sueño del año 92. Wow. Entonces, fíjate, estamos hablando del 2012, año 92, ¿no? Estamos hablando 20 años en el medio casi. ¿Qué está pasando? El sueño del 92 indudablemente fue al futuro. Indudablemente fue al futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Neyamá cuando se va del otro lado a través de los sueños? Que puede darnos una información. ¿Qué información me iba a dar a mí? La verdad, en ese momento no entendía qué pasaba en el 92 con esta información. Me parecía como algo curioso, ¿no? No podía operar con este tipo de información, pero sí me quedó la impresión, y después me pasaron varias de estas anécdotas, pero esta fue una anécdota muy clara con un sueño, ¿no? Que tuve. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Neyamá cuando sale del cuerpo? Que puede cambiar la variable de tiempo y espacio y se puede ver el pasado y el futuro. Entonces, esto es muy difícil de que se pueda comprender por ahora lógicamente, pero yo entiendo que la ciencia va a avanzar a descubrir por qué motivo cuando uno sale del cuerpo tiene otra percepción de la realidad, otra percepción del tiempo. Con el tiempo se va a descubrir que en ciertos niveles de energía, más allá de la materia, las coordenadas físicas cambian y uno puede llegar a ver cosas que indudablemente en el físico no puede ver porque está muy limitado. Hay muchos sueños que me preguntan que dice, he visto que viene un familiar que ha fallecido y me dice que está vivo. Y hace un momento usted me comenta de que es más el tema de que estamos más, ellos están más vivos que lo que pensamos realmente. Y es que ellos se muestran, para mí, se muestran en su estado natural, una energía en el que realmente vinieron de nosotros todos. Venimos un campo energético del lado espiritual y este solamente es como una experiencia que tenemos en el campo de la materia. ¿Qué puede decirnos sobre esto y el tema de los sueños también? Relaciónelo, por favor. Sí, cómo no. Esto es la clave, yo te diría, uno de los fundamentos de la Cábala. Es decir, nosotros sabemos que las almas viven una vida más pristina, con un tipo de información mucho más rápida, del otro lado, de ese Olam Abba del que yo te hablaba, que de nuestro lado. Es decir, el sueño, básicamente, porque además hay diversos niveles de sueño, hay personas que sueñan blanco y negro, personas que sueñan a color, personas que mezclan pasado y futuro. Es decir, que hay muchísima cantidad de sueños. Lo importante es que los cabalistas pusieron los sueños en el nivel de Nebuá. Nebuá en hebreo quiere decir profecía. De ahí viene la palabra Nabi, que quiere decir profeta. Profecía quiere decir que nosotros tenemos algo muy bueno. Bueno, lo que estamos diciendo inclusive está basado en el texto bíblico. Si alguien quiere ir a ver los sueños de Yosef en Egipto, ¿no? Que él podía prever la crisis económica de los 7 años que iban a suceder en malos y los 7 años buenos, los 7 años malos. Lo que está mostrando el texto de la Torá en los sueños de Yosef, claramente, es que era medium. Yosef tenía el don de la mediunidad, podía ver el futuro. En consecuencia, no es, podríamos llamar, antibíblico lo que estamos hablando, sino todo lo contrario, está muy basado en los textos bíblicos. Ahora, ¿hasta qué punto se puede llegar? Y se puede llegar a un punto de que si uno
aumenta mucho su poder de nebuá, su poder de conocimiento intuitivo, en realidad no solamente va a recibir información de almas en los sueños, sino también de almas fuera de los sueños. Es decir, también despierto, que es la visualización. Ahora, ¿por qué el alma dice estoy vivo? Y porque el alma está viva. Es decir, en realidad el alma del otro lado está viva. Si realmente supiéramos que el alma del otro lado está viva, la gente realmente debería sufrir menos la muerte de sus familiares, porque tendría que entender de que las almas del otro lado son energías que no desaparecen, sino que están ahí, que mantienen su subjetividad en otro plano. Pero esto no lo estamos diciendo por el consuelo de la gente, ni mucho menos. Si no fuera así, lo diríamos desde el punto de vista de la Cábala. Lo estamos diciendo desde el punto de vista real, de que hay información de almas del otro lado que se comunican con nosotros. Y hay gente que tiene una gran comunicación. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos en un mundo actualmente, en una generación desesperada de ese tipo de revelación. Y tenemos que también tener mucho cuidado de que cuando se revelan todas esas energías, hay que tener cuidado. Es decir, los sueños lo bueno que tiene es que no removemos la energía de la persona muerta, sino que la persona se comunica con nosotros de manera natural. Aquí no estamos haciendo una invocación a los muertos para molestarlos, ¿no? Eso está en contra de las posiciones de la Cábala, dado de que esas almas no tienen que ser molestadas. Pero si esas almas aparecen y nos comunican, y sobre todo vuelvo a reiterar que cuando son almas de familiares tienen mucha más cercanía y nos dan mucha más información que almas que no sean de familiares. Entonces, ¿en qué nivel operativo estamos? Estamos en el nivel operativo de la Neshama. No estamos en el nivel de Nefesh, no estamos en el nivel material, no estamos en el nivel de Ruach, no estamos en el nivel psicológico. Son almas que nos están ayudando de alguna forma. Alguien podría decir, bueno, si hay almas que nos ayudan, puede haber almas que también nos pongan miedo o de alguna manera nos envíen algo negativo. Algunas almas pueden estar atrapadas porque no hicieron el tikkun y tienen que hacerlo, muchas no hicieron el tikkun y tienen que volver, y entonces podríamos decir que hay algún tipo de alma, no que nos quiere asustar, ese no sería el concepto, sino que hay algún tipo de almas que en su desesperación por salir de la situación en que se encuentran, almas por ejemplo de gente que se ha suicidado, o almas que en realidad se han arrepentido de actos que han realizado en el campo de la materia y quieren hacer la teshuvá, han quedado en una situación que no se pudieron ir de algunos sitios. Entonces son almas atrapadas en diversos lugares. Por ejemplo, hay algunos acontecimientos, vivencias de almas que no se han ido de una habitación, por ejemplo, porque han quedado aferradas. Es decir, las almas, por ejemplo, que han tenido mucha dependencia al campo de la materia, son almas que están muy aferradas a los objetos o a ciertos sitios. De hecho, hay que acompañarlas hacia la luz para que de alguna manera se desprendan de estos sitios. Entonces, hay gente que quizás no se puede estar escuchando y dice, bueno, ¿sabe qué? Yo siento siempre una presencia en esta habitación en especial. ¿Por qué me pasa esto? O siento de que si duermo en esa habitación, tengo un sueño muy negativo, o se me aparece cada vez que duermo en esa habitación, sí, porque ahí quedó un tipo de energía. ¿Ok? Y ese tipo de energía de ahí tiene que salir. De hecho, fíjate que yo conocí al Rab Armoni. Rab Armoni es un rabino que tiene un cierto poder mediúnico. Yo le quiero mucho. No habla en castellano, él siempre está en inglés y en hebreo. Rab Armoni vino a España, estuvimos con él en Barcelona y básicamente él podía sentir cuando había vibraciones bajas de algunas almas atrapadas. En el esoterismo se les denomina bajo astral, nosotros en la Cábala las llamamos almas que tienen como una conciencia de dibuk, no le quiero decir demonio, pero que están mal, que se encuentran mal. No son demonios, sino personas almas que han sufrido mucho y que se han llevado su sufrimiento del otro lado. Y podemos llegar a soñar con esas almas que han tenido ese tipo de sufrimiento del otro lado, y hay que ser muy serios, cautos.
hay que acompañar a estas almas. Uno no se tiene que poner mal ni asustar, porque son almas que requieren mucha misericordia de nuestra parte para que se puedan liberar de alguna forma de ese proceso que no terminaron, ¿no? Las almas de los suicidas en general son almas que sufren mucho para la tradición de la Kabbalah y que podrían llegar a aparecer también en un sueño. Quiere decir que el sueño es un campo de información muy vasto, muy grande, donde nuestra mente trata de decodificar lo que está sucediendo, esas imágenes. Te podría decir hasta que en los sueños podemos llegar a percibir colores que no vemos en la realidad, porque estamos decodificando un tipo de energía de la cual no estamos acostumbrados en el nivel de la Neyamá. Pero lo cierto es que creo que debemos normalizar esta cuestión de los sueños entendidos como realmente un campo de información especial y del que nosotros tenemos que tratar y tomar contacto con estas realidades y ver qué simbologías, ¿no? Tú me preguntabas por qué motivo Dios trajo los símbolos y no me lo dijo de manera directa, ¿no? ¿Por qué no me lo dijo de manera directa? No es que muchas veces nos lo dicen de manera directa, es que a veces cuando es de manera directa no podemos comprenderlo. Es decir, a veces sucede una paradoja, Tania, y es, a veces cuando nos llega de manera muy directa, no lo vemos. A veces tiene que venir de una manera indirecta a través de los símbolos. Y a través de los símbolos podemos comprender algo que de repente llegó de manera directa, pero era tan directa que no lo pudimos ver. Entonces a veces no es por lo directo que se pueda ver, a veces es lo indirecto lo que nos hace llegar a ver cosas que lo que es directo. Eso es una paradoja, porque uno podría pensar que lo directo se ve más rápido, ¿no? Es decir, es la voz de Dios que dijo esto. No es tan así. A veces es también esta idea de que hay mucha información que tiene que bajar con esa forma indirecta. También un símbolo podría ser considerado una comunicación también directa, no necesariamente indirecta. También un símbolo hasta podría tener mucha más potencia el símbolo. Cuando hablamos de símbolo es, por ejemplo, cuando uno sueña la repetición de un número. ¿Ok? Es muy importante. O cuando sueña alguna letra hebrea. Yo conozco mucha gente que me escribe y me dice, bueno, he soñado con tal letra hebrea, ¿qué está pasando? Claro, el tema ¿cuál es? El tema es, yo puedo saber lo que significa esa letra hebrea, pero no puedo saber la vida de esta persona en relación a esa letra. Entonces, a mí me dice una persona, me escribe y me dice, ¿qué quiere decir que me apareció esta letra? Bueno, no sé, habría que primero hacer un análisis de su árbol de la vida para saber esa letra cómo encaja en su vida, porque a todos no nos encaja la misma letra del mismo modo. Es decir, cuidado, uno come pan, le cae bien, al otro come pan, le cae mal. Entonces, la letra que sea en mí y en la información que me quiere dar para mi alma me está diciendo algo, y esa misma letra en ti te está diciendo otra cosa. Aunque la letra objetivamente tenga una energía que para ti y para mí es la misma energía. Pero, es decir, los voltios de la bombilla eléctrica pueden ser 50 para ti y para mí. De repente en 50 yo no leo y tú lees. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay que entender de que cada sueño y cada símbolo dentro del sueño se tiene que comprender en el contexto de cómo es el alma y cómo funciona. ¿Cómo somos nosotros? Claro, porque hay que tener mucho cuidado aquí. Si yo interpreto algo sin comprender cómo funciona el alma de quién o qué está esperando esa alma, es decir, porque de repente el deseo de esa alma es un deseo que yo no conozco. La letra me trae una información. Yo, la verdad, como no conozco el alma de la persona, no sé lo que está esperando. Ahora, muchas veces, ¿qué sucede? Que yo le digo lo que significa la letra y la persona encuentra sola la respuesta, porque sabe lo que su alma está necesitando. Sí, y muchas veces las personas no quieren contar lo que hay en su interior para que puedan no ser expuestos, ¿no? Entonces, Claro. ahí Bueno, ese también, es otro problema. maestro, usted nos estaba diciendo de que hay conciencias bajas, ¿no? De bajo astral, pero ¿cómo poder ayudarlos? Porque hay personas que sí me han contado, hay muchas personas que pasan por este tipo de experiencia, estas energías que las sienten. ¿Cómo poder ayudar a esas almas a que se puedan
elevar, se puedan ir en ese camino? Mira, en principio hay un trabajo inicial nuestro con nosotros y es que esas energías que están mal situadas del otro lado no hagan puente en nosotros y amplifiquen nuestras clipot. Es decir, primero yo diría que tenemos que trabajar en nuestra autoprotección, porque si nosotros tenemos algo que no está corregido y esa alma viene también no corregida, lo que puede pasar es que nos amplíe el problema. Es decir, en realidad podríamos decir que ya hay una ley en la Kabbalah, una regla, y es cuando alguien hace algo bueno, se le ayuda desde arriba, y cuando alguien hace algo malo, se le ayuda desde arriba. ¿Qué quiere decir cuando alguien hace algo bueno, se le ayuda desde arriba? Que Dios te va a dar mucha fuerza para hacerlo mejor. ¿Y qué pasa cuando alguien hace algo malo? Se le ayuda desde arriba para darle más fuerza para hacerlo peor. Entonces, ¿cómo puede ser? Cuidado, claro, ¿cómo puede ser, no? Porque siempre se nos ayuda desde arriba. Entonces, claro, acá la cuestión es, no me des más energía que yo la voy a situar mal. Porque si yo me vas a dar más energía para situarla mal, la voy a seguir situando peor. Entonces, hay mucha gente que aquí se confunde diciendo, Dios, dame más energía para no, quizás Dios no me tengas que dar más energía, porque cada vez que me das energía la estoy poniendo incorrectamente. Si la pongo correctamente, si la valoro, si sé dónde la tengo que poner, entonces Dios dame toda la energía del universo. Pero si yo no la sé dónde poner, entonces, lo primero yo te diría es que uno no puede ser mesías de las almas del otro lado para ayudarlas. Primero lo que uno tiene que hacer es protegerse uno en cuanto de que esas almas, si están desequilibradas, nos podrían influir en nuestro desequilibrio. Es decir, uno puede vibrar en su desequilibrio de acuerdo al desequilibrio de esa alma. Porque uno vibra en el equilibrio y desequilibrio de un alma determinada. Entonces, cuando se nos presenta un sueño, que sepamos que estamos vibrando en la energía de quien está apareciendo en ese sueño, pero que hay que tener cuidado de qué información me está enviando. Cuando yo sé que una clipa, un desequilibrio se me agranda, tengo que estar muy alerta porque en realidad no estoy haciendo el trabajo. Mi trabajo primero es yo poder tener un nivel de conciencia que me permita, primero, que esas energías mal situadas no entren en mí. Porque esas energías mal situadas no es que quieren entrar en mí para poseerme ni nada que nos dé miedo, sino que simplemente nuestros desequilibrios van a operar con otras energías también desequilibradas. Entonces, lo que hay que hacer, y por ese motivo dos personas desequilibradas se pueden unir. Este es un gran tema, entonces también pasan los sueños, porque esa energía desequilibrada puede entrar en nosotros. Y no es que entró porque no estábamos desequilibrados, no, porque era compatible nuestra vibración con eso que había entrado. Por eso, lo primero que hay que hacer, a mi modo de ver, es hacer un trabajo de crecimiento personal, conocer dónde están nuestras clipot, y cualquier energía negativa que esté fuera no va a entrar donde yo no lo deje entrar. Es decir, si yo no lo dejo entrar, esa energía negativa no va a entrar. Ahora, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es mucho. Primero que todo, conocer la información de por qué esa energía negativa está ahí. De repente esa energía quiere reencarnar otra vez y todavía no tuvo la oportunidad de poder hacer la rotación y está esperando ver cómo va a entrar en esta realidad para hacer la rectificación. Entonces, a veces no depende de nosotros. A veces por la propia naturaleza de las cosas, esa alma podría eventualmente retornar. Muchas veces sucede de que almas de la misma familia pueden llegar a retornar a la misma familia. A veces puede suceder eso. Hay muy buena comunicación entre almas de nietos y abuelos, porque en general hay vibraciones parecidas, más con los abuelos que con los padres. Y los padres, por supuesto, con sus propios abuelos. Y sabemos de que hay vínculos más cercanos entre la abuela materna de una mujer y el abuelo paterno de un hombre. Es decir, hay como vehículos de energía donde el abuelo paterno del hombre tiene mucha fuerza arquetípica y real a nivel energético, y la abuela materna también tiene mucha fuerza real sobre la nieta.
Así que la nieta en general toma la tradición de la abuela de la madre, de la abuela materna, y muchas veces pasa exactamente al revés. ¿Y qué se hace en esos casos? Porque los cabalistas de alguna forma dicen, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? En caso de que se me aparezca algún familiar dentro de algún sueño. Bueno, primero que todo dar las gracias si me está trayendo información y a veces ir a la tumba. Ahora, en la tumba sabemos que no hay nada, porque el alma no está en la tumba, pero es un reconocimiento, si se quiere, a uno mismo, digamos, a darse cuenta, en cierto modo, o a mostrar que uno se ha dado cuenta de quién se ha comunicado con uno. Es decir, a reconocer quién se ha comunicado con uno. A veces no es fácil, a veces es difícil, vuelvo a reiterar, a veces son energías que desconocemos, pero que nos pueden venir a ayudar. Es lo que nosotros en hebreo llamamos Magidim. Magidim quiere decir los guías, el Magid. Y los Magidim pueden intervenir en sueños, es decir, pueden intervenir dándonos información. También pasa otra cosa muy curiosa en los sueños, desde el punto de vista de la Cábala, que puede ser Magid de nosotros mismos dentro de un sueño, nuestra propia Neshama. Es decir, vernos a nosotros mismos en el sueño enviándonos una información a nosotros mismos. A ver si queda claro esto que estamos diciendo. No es que simplemente la Neyamá de un abuelito o de un primo muerto o no sé, me están dando una información. De repente el que me está dando una información es mi propia Neyamá, que se me aparece en el sueño, que me decodifica algo que quiere decirme porque mi mente lo está bloqueando. Así que los sueños son bastante complejos para saber lo ¿Se que está podría pasando. presentar como una niña o un niño también o no? Bien, también se puede presentar como una niña o un niño, se puede presentar también como un ancestro, también se puede presentar como alguien del futuro. Puede haber mil formas en cómo se puede presentar. Puede haber mil formas en cómo se puede presentar. Pero las formas, como decía Maimónides, son elementos de decodificación mental. Maimónides decía que cada profeta decodifica según los límites de su mente. Y nosotros decodificamos según los límites de nuestra propia mente. Es decir, nuestra decodificación de la información es según los parámetros de nuestra mente. Es decir, el sueño lo sueña nuestra mente, aunque es la Neyamá la que envía la información. Tiene que haber un clic de recepción de la información. Yo lo que no puedo creer es que ya han pasado 40 minutos de nuestra entrevista. Eh, Podemos estar horas con este tema, pero es un tema apasionante. Sí, es muy apasionante. Hay un dato curioso que me pasa cuando converso bastante con personas a quienes ayudo a interpretar de acuerdo a su situación personal los sueños. Me preguntan mucho por un tiempo en específico. He notado un patrón, que es que después de un año aproximadamente de que ha fallecido un familiar muy cercano, o también puede ser alguien pues de la familia o un amigo al que quería mucho, pero exactamente después de un año sueñan que este familiar se despide en el sueño y como que dicen, ya no te voy a ver, cuídate, ¿no? O sea, una despedida definitiva. O puede ser un año y 3 meses, pero más o menos va en ese rango, entre un año o año 3 meses por ahí. O incluso no solamente se despiden, sino que dejan encargados a sus familiares. Por ejemplo, si esta persona que falleció tuvo hijos, aparece un sueño a alguien y le dice, por favor, cuida de tal hijo que tengo, ¿no? Entonces son tiempos precisos que yo he notado como un patrón en la mayoría de personas que he escuchado sus sueños y me siento como que hay algo ahí escondido. Yo escuchaba en algunos conocimientos y algunas lecturas que decía que hay un tiempo en el que el alma se tiene que quedar en este mundo para que pueda consolar a las personas, a sus familiares, a su entorno, ¿no? Pero ¿cómo es este tema del sueño y lo que sucede en este determinado tiempo? Me causa mucha curiosidad. ¿Nos puede hablar sobre eso, por favor? Sí, hay un tiempo anterior que es más pequeño, que son los primeros 7 días después de que la persona muere. En la tradición judía se llama la Shiva. En la Cábala nosotros llamamos el traqueteo de la tumba. Es unas palabras fuertes, ¿no? Decir traqueteo de la tumba no es para que la gente se asuste, pero el traqueteo de la tumba es que el alma en esos primeros 7 días todavía no sabe que ha muerto y cree que todavía vive una vida material y que hay que acompañarla.
en ese proceso. La gente que está en el mundo espiritual, como ya sabemos, ¿no? El traqueteo de la tumba, podríamos decir que tenemos como cierta ventaja que cuando la persona muere ya sabe que murió, porque ya se da cuenta de que ha cambiado de estado, ¿no? Pero aquellas personas que no están en el campo espiritual y no lo saben, se pueden ver como un poco atrapadas y la familia los tiene que acompañar. Pero como usted dice, es verdad, también la tradición judía y la Kabbalah en particular hablan de que tenemos que acompañar al alma 12 meses y se tiene que recordar cada mes el día de su aniversario, es Mm, decir, a partir del día de su muerte hasta lo que se llama el último año. Y fíjese que en el 12º mes y cada momento se hace una serie de cánticos muy antiguos que todos pertenecen a canciones cabalísticas, a mantras cabalísticos. mm. Se lee un poemario muy oculto que se llama Variohai, ¿eh? que es, y se lee otro que es el Mistater, el muy oculto, haciendo de que el alma pase por todas las sefirot, Interesante. y eso se hace todos los meses, acompañando al alma. Entonces, claro, nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah sabemos que está ese año, porque operamos cada mes durante ese año, después del fallecimiento. Y si a usted le interesa, le puedo pasar el material de lo que se hace cada mes para que usted tenga la tradición más antigua. Esa tradición es muy, muy antigua porque viene de la tradición judío-española del siglo XI, del siglo XII. Mi abuelo, que venía de Esmirna en Turquía, heredó esa tradición y yo, por supuesto, la he heredado. Y hay unos pequeños libros de ese tipo de cántico que son mantras meditativos. Yo cuando era pequeño me resultaba a mí muy curioso. Después con los años, estudiando la cábala, me di cuenta de lo que estaban haciendo mis familiares cuando moría una persona. Y era un mantra que a mí de pequeño me llamaba la atención, tendría 5 o 6 años, yo me ponía como cerca de la vela y recuerdo el mantra, ¿no? Recuerdo el mantra, si quiere le puedo repetir una parte del mantra, que A por ver, por ejemplo favor. decían por ejemplo, Mario Hainim Satasera Nefeyason Mejabereja Mario Hai. Pero usted piense que este cántico que yo le estoy haciendo, unos 30 40 personas alrededor de una vela, en medio del atardecer, porque tiene que empezar la noche. Bueno, lo que se estaba haciendo es un mantra de meditación y de hecho hoy se sigue haciendo. Pero la gente todavía no conoce qué mecanismos, porque muchas veces esto se sigue por tradición, pero no se conocen los mecanismos que se están moviendo en esos mantras de meditación. Todavía no hay estudios que se hayan realizado de estos mantras meditativos en el servicio fúnebre mensual. Y creo que pueden ser, fíjese que uno de ellos fue del poeta Shimon Laví, que era un cabalista oculto de Túnez, Libia, del norte de África en el siglo XVI, que venía de la primera generación, el autor de una obra de cábala muy famosa, el Keten Paz, una obra muy, muy impresionante de la cábala. En definitiva, nosotros en la cábala sabemos que estamos ayudando durante ese año a la ascensión del alma y que la tenemos que acompañar. Y estos mantras están diseñados para ese momento. Y fíjese que en el día 12, perdón, en el mes 12, ahí se termina este proceso. Por supuesto, luego se hace el aniversario una vez por año, pero no tiene la fuerza que tiene la invocación de los mantras meditativos durante los 12 meses. Y ya le digo, yo que lo viví de pequeño, a este tipo de mantras, me llamaba mucho la atención cómo de alguna manera había una unión, un conjunto y la intención, ¿no? Como decimos en hebreo, la kavaná, de todos los que estaban cantando para que se eleve el alma. Y esto a mí me parecía muy fuerte, era una unción que se hacía de muy antiguo. Wow, eso sí es sumamente fuerte. Imagínese si a usted le impactaba con el conocimiento y
el estar dentro de las tradiciones a una persona que es nueva en esto es probablemente un chocante esta información. Hay muchas personas que me piden cómo ayudar a sus familiares que han fallecido, ¿no? Pero primero es darle el entendimiento de qué es lo que sucede realmente, porque no se quieren desapegar del dolor. Y cuando hay dolor y no hay agradecimiento con el tiempo que pasó este familiar en vida, en este mundo de la materia, es difícil entrar en este tipo de meditación para que pueda el alma elevarse. Entonces, primero creo que debe de haber, seguir con ese trabajo de concientización, de que las personas puedan entender más el mundo y poder elevarse aquí en este mundo de la materia y así ayudar a elevarse al alma que está fuera de ella. Hay personas que sí han señalado mucho cuestionando este tema de cómo puedes ayudar a un alma a elevarse y más que todo por el tema del conocimiento agnóstico o que es muy cerrado. ¿Cómo vas a ayudar a un alma a elevarse? Eso es imposible. Existe el cielo y la tierra, perdón, existe el cielo y el infierno y el alma se va al cielo o al infierno, pero nada más. ¿Cómo vas a ayudarlo al alma? Y usted mencionaba hace un momento de que no estamos haciendo una invocación de alma, sino que estamos ayudando realmente a elevarse. Nosotros también podemos elevarlo fuera de este mantra, fuera de un año. Por ejemplo, ya pasó, yo tengo a mi mamita que falleció hace 3 años, ya va a cumplir 4, dentro de poco. Entonces, ¿cómo ya pasó el año? Yo no tenía este conocimiento, ¿no? Me hubiese encantado hacerlo, pero como no lo tenía todavía de estos mantras, ¿cómo ayudar a estas personas que tienen más años? ¿Se puede hacer algo además? Bueno, en la tradición nosotros tenemos el Kadish, que es la santificación del nombre de Dios. Y fíjese que usted puede decir, bueno, que tiene que ver Dios con esta situación, porque nos envían a la santificación del nombre. Si nosotros desde el punto de vista de la Kabbalah sabemos que tenemos dentro nuestro los 4 universos y que todos somos Yud Hei Vav Hei, porque nuestra alma tiene todas las diversas contracciones, la santificación del nombre de Dios en realidad es reconocer cómo está, aceptar cómo está creada la estructura de la realidad. Es decir, cuando nosotros hacemos la santificación del nombre de Dios, decimos, sabemos cómo opera la realidad. Y si sabemos cómo opera la realidad, el dolor es muy egoísta en el fondo, porque el dolor es un apego nuestro al campo de la materia. Querríamos tener a nuestra madre más tiempo en el campo de la materia. Entonces, en el fondo, sucede una cosa como muy curiosa, Tania, porque el dolor lo que prueba es que yo estoy en contra del juicio del universo, del juicio divino en poner ese límite. Es decir, me rebelo, porque yo querría tener a mi madre eternamente al lado mío, pero sé que así no funcionan las leyes de la realidad. Y le voy a decir un caso que está estudiado por Jaime Vital y que es un tema, pero muy fuerte, para que la pueda entender la gente. Y creo que en parte responde al suyo, en parte no, pero hay una parte que creo que responde. Y es, dice Jaime Vital, hay almas que toman la decisión de ayudar a su familia saliendo del campo físico porque saben que del otro lado pueden ayudar más que de este lado. Wow. Y hay mucha gente que no entiende esta enseñanza, y es una enseñanza muy fuerte. Sí. Hay almas que nos pueden ayudar más del otro lado que de este lado. Es decir, de este lado estamos en los límites de la materia. A veces esas almas no nos pueden ayudar tanto. Pero cuando esa alma muere, del otro lado nos puede estar ayudando más. Entonces, yo creo que aquellas personas que han perdido familia, hay que tratar de que puedan entender esta enseñanza, que es muy potente, y es, a veces uno pasa del plano físico hacia el otro plano, al plano de la energía, de la Neshama, porque desde ahí puedo ayudar más. Desde aquí llega un momento que no puedo hacer más nada. Es decir, desde aquí las limitaciones del campo de la materia, las limitaciones de la mente, hacen que yo tenga un punto límite. Es decir, ya no puedo ayudar más. Es como Moisés, miren, sigan la tierra prometida, yo ya cumplí mi función, yo ya no los puedo ayudar más, ¿no? Porque uno podría decir, ¿por qué Moisés no los hizo entrar? No, ahí venía Josué, ahí había otro rol, había otro personaje. Quiere decir que en cada momento de la realidad se puede ayudar hasta un punto. Podemos ayudar a alguien hasta un punto. Cuando ya no podemos ayudar más, pasamos del otro lado y del otro lado a veces podemos ayudar mejor. Entonces, a veces que se entienda
que algunas almas toman en cierto modo una especie de decisión de decir, bueno, he terminado mi ticum y voy a ayudar al ticum de otros, pero desde el otro lado donde voy a tener más fuerza. Y de hecho constatamos de que muchas veces es así. Ya, y acá hay dos preguntas que surgen. Esa ayuda viene a través de un sueño, muchas veces, pero en el sueño entiendo que hay dos formas de cómo anunciar algo a través de una persona que ha fallecido. He podido sacar dos. Una es que viene a ayudarte, como usted lo está mencionando, y otra es que viene a pedirte algo, como una ayuda de elevación espiritual. ¿Por qué? Porque la persona puede aparecer en el sueño, el alma puede aparecer o la Neshama puede aparecer en el sueño anunciándote un peligro que vas a pasar y que tengas cuidado, que te acerques a Dios, que hagas de repente arrepentimiento y todo esto. Aunque, y también puede aparecer mostrándote que esa alma necesita tu ayuda porque hay sueños donde el alma, la persona aparece con la ropa manchada, molesta, queriendo pegarte. Entonces, son dos cosas que yo he notado que viene a anunciarte esa alma, esa neshama, esa energía que falleció y que quiere aquí en este mundo que tú le ayudes. O que viene a ayudarte o que tú le ayudes. ¿Cómo podría explicar eso, por favor? A ver, eh, uno puede ayudar, vuelvo a reiterarte, limitadamente. Del otro lado se puede ayudar más porque lo que envía la información del otro lado a este lado es para rectificar, para nuestro ticum. Ajá. Pero el problema es que no hay ticum del otro lado, porque el ticum se hace en el campo de la materia. Entonces la única forma que nosotros tenemos es que esa alma pueda volver, pueda reingresar. Depende el nivel, podríamos decir, de urgencia que tiene el alma para entrar, y esto es algo como muy desconocido, se puede provocar un gilgul, una entrada dentro del campo de la materia por la rotación de las almas, pero a veces también por ibur, que es un tema muy poco conocido en la tradición de la Cábala, y el ibur es la impregnación, es decir, que el alma de tu abuelita, ante la urgencia de hacer tikkun, entre en ti y haga tikkun contigo. Mm. No te vas a dar cuenta de esto. La gente se da cuenta porque dice, uy, hubo 5 años donde yo no fui yo. Y de repente, ¿cómo yo no fui yo? Sí, yo no fui yo porque algo pasó. Entonces, cuando nos están ayudando del otro lado, la ayuda del otro lado es mucho más eficaz. Nosotros podemos hacer poca ayuda hacia el otro lado, porque del otro lado, al no ver materia, no pueden hacer tikkun. Entonces, porque el tikkun se hace en el campo de la materia, donde existe la ilusión del libre albedrío en la materia. Puedo ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Tengo que tomar una decisión. ¿Estamos de acuerdo? En el campo de la energía puedo ir a donde quiera porque no hay izquierda y derecha. Están en otra vibración. Entonces, en el campo de la energía, para hacer tikkun tienen que regresar. Tienen que volver a esta realidad física. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que una persona diga, yo hace 3 años me comunicaba permanentemente con mi madre o con mi padre, pero hace 3 años que no sé nada. ¿Qué ha pasado? Puede ser que haya hecho rotación. Ah, ok. Es decir, puede ser que ya no esté en el plano, que ya invoque a nadie, porque no hay nadie del otro lado, que haya encarnado. Entonces, la gente también cree que la madre de uno va a estar eternamente del otro lado. Y es que la madre de uno puede que ya no esté más en ese plano, ya haya encarnado en el plano, en el campo de la materia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se puede llegar a absurdos, entender de que después del año yo ya no estoy acompañando el alma, estoy recordando cómo esa persona influyó en mí, Ujú. pero no puedo rezarle al alma, porque puede que el alma ya esté en el campo de la materia, estaría rezándole a un bebé, porque ya está en el campo de la materia, ya no tendría sentido. Ahora el rezo, para yo recordar a esa persona en mi vida, es válido para mí, pero Ujú. ya no le ayudo a nivel del alma, porque ya ese alma está haciendo ticún. Y con respecto a la caridad que se da o a la sedacá que se da en nombre de esta alma, ¿se da durante solamente este año o también puede ser después? Porque eso también es un medio. A ver, se puede hacer después, pero lo importante es hacia dónde va. Volvemos otra vez a la cuestión de a dónde ponemos la energía. Ok. Es decir, la tzedaká, ¿a qué fin va? ¿Hacia dónde va? ¿Va a ayudar a una persona pobre, a un estudioso? ¿Hacia dónde va? Porque
también la tzedaká, aunque sea buena del lado de quien da la tzedaká, puede ser mala donde termina. Mm, La tzedaká tiene que ser buena de quien la da y buena de quien termina. Porque quien toma la tzedaká tiene que llevarla a buen término. Es decir, a ver, si usted hace el diezmo a una persona que después se va de juerga, usted hizo bien su diezmo. Pero el problema es cómo terminó. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de la tzedakah porque la gente se queda con la primera parte. Di el diezmo. ¿Pero diste el diezmo para qué? ¿Para ayudar a un pobre? ¿Para comprar libros? ¿Para crear un hospital? Perfecto. La tzedakah estuvo bien. Pero tú sabes esa tzedakah a dónde terminó, porque si no sabes hasta el final hacia dónde se dio la tzedakah, por más buena intención que tú tengas, se está dirigiendo quizás a un sitio negativo. Entonces nadie puede juzgar la buena intención que tiene la gente haciendo tzedakah. Pero creo que la tzedakah hay que analizarla como un todo integral. ujú. ¿Cómo empieza y a dónde termina? ¿Estamos de acuerdo? En el templo de Jerusalén se daba el 10% de las ganancias hasta que cayó el templo de Jerusalén. Pero sabemos en la historia judía que hubo un momento en el templo de que había mucha corrupción. Entonces, mi tzedaká, ¿dónde iba? ¿Iba a la corrupción de algún sacerdote o iba a Dios? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la tzedaká porque me parece que nos está faltando Ujú. una segunda parte y es yo saber de que estoy ayudando a un pobre y yo saber que está yendo hacia el hospital, que mi tzedaká, además de mi intención positiva en realizar la tzedaká, también está dirigida a un punto donde yo estoy haciendo que esa tzedaká tenga divinidad y que no se vaya una clipa. Entonces, yo tengo una responsabilidad no solamente en el dar tzedaká, sino en saber hacia dónde va dirigida. Entiendo. Entonces, sí es permitido también con el tema de cómo ayudar a un alma a elevarse en el tiempo en el que falleció. Obviamente, también podemos darse de acá también si es que sabemos que estamos dando un buen propósito y va a tener un buen fin. Es que todo lo que tenga un buen propósito, independientemente de en nombre de qué alma se haga, siempre tiene buen fin. Es Ah, decir, si lo estamos dando un buen propósito, independiente de que en qué, en honor a quién se realice, ¿no? Es decir, esto es independiente, tiene buen fin, en recuerdo del alma de tal persona, en recuerdo del alma de tal persona. En la tradición sefaradí, en la tradición judío-española, en las sinagogas, se hace la tzedaká, la donación al colegio, al hospital, etcétera, y después se hace lo que se llamaría en recuerdo de todos los muertos. ujú. Pero eso es en recuerdo de uno, vuelvo a reiterar, ya esas almas pueden no estar operativas en el campo de la energía. Y eso no anula la buena voluntad tuya en haber ayudado a alguien, porque al final de eso se trata, del tikkun olam. Ok. ¿Ok? Entonces, hay que siempre mirar esto, ¿no? Porque esto es como la gente cuando cree que reza a Dios. Dios no necesita nuestro rezo. Quiere decir que si nadie reza a Dios, Dios está igual. Entonces, la cuestión es para qué se reza. Y uno reza para uno, no le reza a Dios. En realidad, uno se reza a uno. Para Mucha que gente dice, le voy a rezar a Dios. Dios no necesita tu rezo. Si tú hoy no le rezas a Dios, Dios sigue igual. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente debería rezarle a Dios? Lo que tendríamos que hacer es rezar para estar nosotros haciendo tikkun. Es decir, gracias Dios porque me das conciencia para rectificarme. En definitiva, le estoy agradeciendo la posibilidad de yo rectificarme, de yo trabajarme en mis adentros. Así que todo eso sale de uno y termina en uno, porque yo soy imagen de Dios que me quiero rectificar. Lo mismo que en un sueño, es decir, la energía de las almas que me acompañan como maquidim, como guías, hacen reflejo de lo que necesito. Y yo hago reflejo de lo que necesitan. Lo que pasa es que para que ellos puedan cambiarlo, tienen que entrar en el campo de la materia. En realidad, nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. En la realidad física, nuestras desventajas son los límites de la realidad física. Pero la ventaja es que podemos hacer teshuvah y cambiar. En el campo de la energía, tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que pueden ver mejor que nosotros porque el tiempo y el espacio lo tienen diferente y ven más. Pero la desventaja es que no teniendo realidad física, no pueden bajar luz a la materia y por lo tanto no pueden hacer la teshuvah. Clarísimo. Muy interesante todo este tema del alma y de los sueños.
De verdad le agradezco muchísimo, maestro Mario, por esta entrevista. A mí me ha ayudado muchísimo a aclarar a copar, a unir muchos conocimientos que he estado leyendo en este último tiempo sobre los sueños y el alma. Estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con usted. Y bueno, vamos a seguir compartiendo el tema de los sueños mediante mis canales. Por favor, compártame, maestro, lo que me dijo sobre el tema de las oraciones, porque hay mucha gente que sí me pide ayudarles con ese tema del fallecimiento de sus seres queridos y estoy ahí también apoyando. Y bueno, feliz con esta entrevista, muchísimas gracias, ha respondido muchas de mis dudas y espero que las personas que nos estén escuchando también hayan podido tener claridad sobre las dudas que hayan podido tener, pues, ¿no? Gracias, Bueno, gracias, muchísimas Tania. gracias y esperamos que haya una próxima. Muchas gracias, seguramente si Dios quiere. Cuídate mucho y saludos a la familia. Igualmente, muchísimas gracias. Shalom a todos Shalom, shalom y a nos todos. estamos viendo en un próximo video. No te olvides de recordar, de ver la lista de reproducción de interpretación de sueños de Rabino Abraham Anija para que puedas tener más conocimientos sobre el tema.